¿Cómo huir de la ira venidera? El Evangelio y la paciencia de Dios. Mateo 3, 10 y 11. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Oramos? Buen Señor y Padre eterno, te damos gloria y honra, bendecimos tu santo nombre, porque tú eres digno, Señor, de recibirla. Para esto nos creaste, para tu gloria. En esta mañana, Señor, te suplicamos, te pedimos el pan espiritual, el pan nuestro de este día. Suplicamos, dánoslo hoy. Te suplicamos que bendigas tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buen día, amados hermanos. Hoy es jueves 20 de agosto del 2020. Me quedé pensando en el horario, ¿verdad? Es jueves 20. Nuestro tema es la cuarta entrega del tema cómo huir de la ira venidera. Y hoy miramos este camino que Dios ha señalado para huir de la ira venidera, el Evangelio y la paciencia de Dios. Miramos en este pasaje, en el versículo 10 y 11, una doble confrontación contra el pecador. Miren, si notamos bien en el versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En este pasaje, en este versículo, Dios confronta al pecador con una amenaza que es directa, inminente, o sea que ya está, y que es una amenaza que es dicha de forma o en términos de urgencia. Es directa, inminente y urgente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, según los que se dedican al área agroforestal, para que se quite un árbol, ya limpiaron el pie de árbol, ¿verdad? Ya limpiaron, ya quitaron las rocas, ya descubrieron las raíces principales y ya por lo menos tienen acceso a la raíz pivotante del árbol, a la raíz principal. La idea de este pasaje es que este leñador que está aquí para derrumbar este árbol ya está con el hacha en tierra, el palo, ¿verdad? En ese sentido, el mango del hacha está sobre la cadera del leñador, y el leñador lo único que está haciendo es o poniéndose sus guantes o poniéndose tiza para poder agarrar el hacha y no se resbale, o en el peor de los casos está poniéndose la tierra húmeda que quitó de las raíces, tallándose en las manos para poder tener un buen agarre. Esa es la inminencia de la advertencia. Decíamos que hay una advertencia doble. En el versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Juan está dando testimonio para qué fue enviado, como precursor de Jesucristo, como el precursor del Señor Jesucristo. Este es de quien Juan el Bautista dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. En otros pasajes, incluso cuya correa de su calzado no soy digno de atar o desatar. Se está refiriendo a Jesucristo. Y en este pasaje dice, es más poderoso que yo, o es todopoderoso por encima de mí. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, aquí necesitamos detenernos para hacer una aclaración. Este pasaje
Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. No es una promesa ni del Pentecostés, ni la obra de Dios del Espíritu, ni la obra de Dios que realizaría con su iglesia a través de su Espíritu Santo en el Pentecostés. Escuchen, no negamos lo que sucedió en el Pentecostés, está claramente señalado en Hechos, pero no hay ninguna relación entre este pasaje y Pentecostés. Y lo sabemos porque el contexto de este pasaje señala claramente y enfáticamente esta doble confrontación, esta amenaza doble. El versículo 10 presenta una ilustración. Una persona que va a derribar un árbol, un leñador que va a derribar un árbol con el hacha puesta a la raíz. Y la expresión de la realidad en el versículo 11. El Señor Jesucristo viniendo para, por un lado, a través de su obra de amor en la cruz del Calvario, a través de la misericordia de Dios mostrada al mundo por medio de Jesucristo, para morir en la cruz por los pecadores, al mismo tiempo ese acto de amor es un acto de juicio y de condenación eterna. Lo leemos en el versículo 11, cuando dice, en el versículo 10, no solamente que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, sino que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Esa es una referencia directa en el contexto con el versículo 11. Así que dejando en claro esto, nosotros tendríamos que ver esto. ¿Cómo huir de la ira venidera? Dios muestra estos dos aspectos para poder huir de la ira venidera, como una moneda con dos caras. Por un lado, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dice la Escritura que el Evangelio, nos enseña la palabra de Dios que el Evangelio son buenas nuevas. Pero no te equivoques. Hay una forma de Evangelio falso que ha sido predicado y muy fácil creído por todos quienes han dado oído a escuchar el Evangelio. Un Evangelio donde Jesucristo es más bien una mercancía a negociar. Aquella marchante o aquel marchante que te ofrece a Jesucristo, te vende 2 o 3 ramitos de Jesucristo por el precio de uno y alude a tu inteligencia, alude quizás a tus emociones o alude a la condición miserable de quien te está avisando o quien te está vendiendo a Jesucristo para que lo lleves. ¿Verdad? Esa forma de evangelio tan barata no es el evangelio. Jesucristo en términos del evangelio siempre hubo siempre declaró, siempre hubo estas palabras en la boca de nuestro Señor Jesucristo, como dice Mateo 1, 14 y 15, donde el Señor Jesucristo manda arrepentirse y creer en el Evangelio. Ante la inminencia de que el reino de Dios se había acercado en la persona de Jesucristo, o encabezada en la persona y representada en la persona de Jesucristo, Dios demanda esto de todos. Dios da este mandamiento. Y esta advertencia es una advertencia, como hemos dicho ahí, de guerra. Podemos comparar Marcos 1, 14 y 15 y Lucas 14, 32, cuando Jesucristo habla acerca del costo de ser sus discípulos. Pero también pone ahí un ejemplo de un reino que tiene cierta cantidad de ejército y de otro rey que viene contra ese reino. Y dice, ¿o qué rey no se sienta primero y considera si el rey que viene con 20,000, el que tiene 10,000 lo puede hacer frente? Y si está todavía lejano, pues le manda condiciones de paz para no sucumbir, para que su reino, su ciudad, sus ciudadanos no sucumban, ¿no? Entonces, nosotros vemos que el Evangelio es un mandamiento y es una advertencia en términos de guerra. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es un lado de la moneda. Y ese es el camino a seguir. No te equivoques. Jesucristo no es una mercancía a ofertar o a vender. Jesucristo es el Rey de Reyes. Y Él manda que tú y yo nos arrepintamos. ¿Con qué ejército tú le vas a hacer frente? ¿Con todo tu dinero? ¿Con todos tus familiares? ¿Y tus pecados, por supuesto?
¿Habrá Él de detener su mano por la acción y la intervención de tu madre querida? ¿Él va a detener su mano por la acción de tu padre tan educado, tan amoroso? Él no va a detener. Él no va a detener su marcha. Él viene en guerra contra ti a causa de tu pecado, a causa de mi pecado. Este Dios justo y santo viene a nosotros y nos ha enviado una advertencia: arrepiéntete y cree. Esto es un mensaje chocante seguramente, aborrecido por la gran mayoría, o ignorado por otros tantos, o tomado de forma vana, como veíamos al mismo Juan el Bautista tratar con los fariseos y los saduceos. Pero esta advertencia es en serio. Esta declaración de guerra demanda una rendición total. Ahora, el otro lado de la moneda es la paciencia de Dios. Cuando Pablo habla a los romanos en el capítulo 2, en el versículo 4, dice a los romanos que o ignoras o menosprecias, esa es la palabra que usa, o menosprecias tú la paciencia de Dios y la bondad con la cual te guía al arrepentimiento. Estamos parafraseando. Usted puede leer el texto. Pero esta confrontación con el pecador es doble. Por un lado está esta advertencia de guerra, este mandato a arrepentirte, esta amenaza directa de que el hacha está puesta a la raíz de los árboles y que no hay otra salida. Pero al mismo tiempo escuche con atención, ¿no es acaso esta advertencia, no es acaso esta amenaza una preciosa invitación al amor y a la paciencia, a la paz y a la amistad, a amistarnos con Dios? Lo es. Te ruego, obviamente, ¿verdad?, al escuchar su palabra, que te preguntes por qué, con qué motivación Dios hace esta advertencia, esta amenaza tan chocante. ¿Por qué es que Él hace esta amenaza? ¿Por qué trata así conmigo? Te quiero recordar que en la perspectiva de Dios somos generación de víboras, contrarios a Él. Pero su mandato no solamente es a rendirnos, a humillarnos y con humildad buscarle. Su mandato es un mandato de amor, porque la otra parte la otra cara de la moneda es su paciencia y la bondad, las bendiciones que Dios te da, el trabajo, la vida, la oportunidad, la salud, o aún en medio de la enfermedad, la paz y la gracia, la amistad con Él, para amistarte con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por último, quiero dar una ilustración. Un médico que aplica un tratamiento y un medicamento en una proporción no adecuada, habrá de resultar en consecuencia quizás hasta mortal en el paciente. Dios, como médico del alma, tiene un solo medicamento para salvarte la vida. La aplicación de ese medicamento es mortal para tu carne, para tu pecado, para tus placeres, para tus inmoralidades. Es un medicamento mortal para tu forma de vida pecaminosa, pero es para la salvación del alma. El nombre de ese medicamento es Jesucristo, y la sustancia activa, su sangre, que nos limpia de todo pecado. Él no va a aplicar el tratamiento a tu deseo, a tu capricho, a tu antojo. Él no va a poner el dulce de chicle o el sabor de chicle en el medicamento. Él no va a rebajar su palabra, su advertencia. Necesitamos volvernos a Él de todo corazón y tomar el medicamento para la vida de nuestras almas. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos por bondades y misericordias recibidas toda nuestra vida. Ahora que nos adviertes, no solamente a través de una pandemia, sino directamente con tu Evangelio para volvernos a Cristo. Danos la gracia de volvernos a Jesucristo con fe, con arrepentimiento verdadero. Señor, obra tu gracia y misericordia en nuestros corazones. Que este llamamiento al arrepentimiento haya respuesta en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Danos a Cristo. En su nombre oramos. Amén.